enriquecernos nosotros y ustedes también, obviamente, ¿no? Y en esta oportunidad, temas que vamos viendo que son relevantes, lo dividimos en 3 bloques. Un bloque que va a estar más vinculado a los temas económicos y barra institucionales. Vamos a ir a conversar un poco con David Miazo, que ahora hago un poco la presentación de cada uno. El segundo bloque va a estar más vinculado a decisiones que están tomando ustedes, que son básicamente el precio de los insumos, los volúmenes, si va a haber o no va a haber alguna escasez, cómo nos podemos llegar a posicionar en términos estratégicos en algunos de estos productos, que va a estar a cargo de Leo, que Leo es gerente comercial de Grupo Ceres Tolvas. También después cada uno le voy a pedir esa breve presentación de personal y de las compañías. Y va a cerrar, bueno, en el tercer bloque, mejor dicho, más que cerrar, va a ser el tercer bloque, en conjunto con Juan Carlos Ostedi Cotela. No sé si seguramente algunos los conocen. Es justo me pidió que se conectara un poquito más tarde, está en reunión de presidentes CREA. Pero bueno, es una cartera comercial que nosotros gerenciamos y administramos, somos parte del directorio de él, y está trabajando muy fuertemente en temas medioambientales. De hecho, participa en algunas comisiones y demás. Y como nosotros tenemos la oportunidad de estar asesorando gente, bancos que son internacionales y demás, ven al tema como una gran preocupación o como una gran oportunidad. Entonces, la idea ahí es también desasnarnos un poco. Y digo esto lo de los bancos internacionales porque nos vienen poniendo el tema en agenda en casi todas las reuniones, y para que se den una idea, casi el 70% del presupuesto de Unión Europea para temas agro y demás está casi vinculado a la pata medioambiental, ¿no? Entonces, no me quiero ir a volar desde lo macro, pero sí desde un productor, un colega nuestro, qué temas está teniendo en cuenta y qué está analizando, ¿no? Así que eso va a ser el tercer bloque. Vamos, si quieren, como todos saben, la idea de esto es que tengamos los micrófonos apagados, pero que tengamos la libertad de poder sumarnos a estas preguntas que yo voy a ir dando comienzo, pero sumando al principio, al final de cada una de las presentaciones. Y bueno, nada, la idea es que yo hago el puntapié, pero todas las preguntas que ustedes van haciendo y demás, bienvenidas, ¿sí? Y formalmente le damos básicamente el agradecimiento a los que acompañan la webinar, que es básicamente Banco Santander, que acompañó un poco desde un principio esta iniciativa, a BAF, a ACBI, que es la plataforma que brevemente les voy a comentar por si hay alguno que no nos conoce, no nos conocen, a Matt Barrofex, obviamente a Fundación FADA, la mano de David, otorgándonos generosamente su tiempo, lo mismo a Ceres Tolvas, con Leo, y a Surillaco, que es la empresa de Teddy Cotela que les contaba recién, ¿sí? Avanzamos un poquito si querés. Una presentación institucional rápida nuestra en 3 minutos para el que estoy viendo, además gente se va conectando que no nos conoce o nos conoce y yo no lo sé, que básicamente somos nosotros una consultora que nos describimos como una consultora multilocal, ¿sí? Tenemos un enfoque muy puesto en la construcción de capital intelectual, y nos llamamos multilocal porque estamos no solamente en nuestro país, sino tenemos la oportunidad también de tener un pie en Uruguay, va a estar muy fuerte, en Paraguay y en Bolivia, ya con desarrollo de equipos en cada uno de los lugares, y en la Argentina tenemos presencia en 12 provincias, las principales provincias productoras de la Argentina. Pero nada más, si querés, ¿cómo hacemos todo esto? Lo hacemos básicamente trabajando en 8 servicios o en 8 áreas de servicios claves. Esas 8 áreas de servicio están vinculadas a construir capital intelectual, y como ven, un poco la presencia de cada uno de los lugares donde nosotros estamos. Dale una más.
¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con grupos empresariales, que son los mayormente ustedes participan en muchos de ellos, grupos ganaderos, grupos administrativos, damos muchas capacitaciones a toda la cadena agroindustrial, desarrollamos más de 35 informes vinculados a cada una de las temáticas, desde maquinaria, clima, mercados, empresa, impuestos, etcétera, finanzas. Hacemos gerenciamientos agropecuarios, generalmente a empresas de gran escala. Eh, Básicamente ahí lo que hacemos es la gerencia general de todos esos, de todo lo que hay que hacer en la diaria, desde el plan agrícola, ganadero, bueno, en este caso tenemos un par de tambos que gerenciamos y demás de la mano de Diego Curat, todo del principio al fin lo llevamos acá adelante con todo el equipo interno de AZ y algunos externos que terminan siendo internos también. Y obviamente también nos conocen por las conferencias y las consultorías que hacemos y los viajes de capacitación de intercambio, ¿sí? Una cosa que co-construimos, que nos divirtió mucho hacerlo y que va tomando una magnitud significativa, es esta plataforma colaborativa, que es básicamente una herramienta para la toma de decisión de los productores. Acá lo que tenemos es el desarrollo de los principales indicadores de cómo está el negocio agrícola en la Argentina y estamos en la brevedad publicándolo o terminar de desarrollarlo para Uruguay. Y también en Argentina estamos trabajando fuerte, dale una más si querés para que vean una pantallita. Estamos trabajando para poder también tener estos indicadores en modelos determinados de ganadería, ¿no? Es un poco más conversado el tema de la ganadería, por eso todavía no nos terminamos de animar a la publicación, pero acá ustedes entran en agri.com.ar y básicamente van a ver toda esta información publicada, gratuita, para básicamente el productor, pero también pueden ver un poco el agregado de margen bruto de la Argentina y datos macro institucionales. Así que, nada, viene creciendo muchísimo la utilización, por eso seguimos entusiasmados en seguir desarrollándolo. ¿Sí? Dicho todo esto, ahora sí, tenía que arrancar en punto porque si no, viste que me gusta hablar, la radio me ha dado eso de estirar un poco las cosas, pero le voy a dar la bienvenida a David Miazo, que es economista jefe de la Fundación FADA, así que David, buen día. Buenos días, Eva, un gusto estar con ustedes. Un placer, ya de antemano te agradezco el tiempo y la generosidad que le pusiste para poder participar acá. A mí me gustaría, para empezar la charla, que cuentes un poco, si bien en el caso particular nuestro lo conocemos bastante al detalle, pero me gustaría que cuentes un poquito qué es la Fundación, cómo nace y cuáles son los objetivos, que me parece muy enriquecedor poder comentar eso. Dale, cómo no. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una organización sin fines de lucro, nacida principalmente en el sur de Córdoba, tiene su sede principal en Río Cuarto. El objetivo central de crear FADA fue tratar de generar un centro de pensamiento, de generación de información, de generación de políticas públicas, de propuestas, con la idea de sumar conocimiento a la opinión pública y de tratar de instalar temas en la agenda pública, en la agenda política. Por eso FADA hace un trabajo político, aunque apartidario, en base a información. Gran parte del equipo somos economistas. Y bueno, está financiado principalmente por aportes de productores y empresarios agroindustriales que tenían o que tienen esta visión de que al campo le faltaba en su pata institucional, algo de generación de contenidos para comunicarle al público en general y tratar de comunicarle a la política. Por eso es que muchos de nuestros trabajos buscan tener un dato simple, una gráfica simple para tratar de comunicarle a la gente que está fuera del agro cómo se trabaja, cuáles son las problemáticas, cuáles son las propuestas que vienen desde el campo. Impecable. Y bueno, me das pie para preguntarte
cómo viene el gran tema que fue hasta, te diría, la semana pasada, más o menos, de cómo impactan la variación de precios de los commodities en los alimentos, ¿no? Los veo haciendo un esfuerzo de prensa enorme para esto, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo y cómo es el impacto? Bueno, este justamente es uno de los temas en donde se nota que disponer de información, tener el dato que mate el relato, es importante, no solo por el trabajo de FADA, sino de las bolsas y mucha gente más que intervino en esa discusión, que automáticamente cuando se plantea un concepto por ahí erróneo, y después si querés charlamos los números en particular, del impacto de los granos en los precios finales al consumidor, de manera automática, FADA y otras instituciones poniendo los números sobre la mesa, muchos periodistas, en particular los periodistas más especializados en agro, tomando rápidamente esos datos para aclarar los conceptos, y entonces que termine quedando claro que las medidas se toman por otras razones eventualmente, pero no necesariamente por el relato de que los precios de los granos impactan de manera sustancial en los precios de los alimentos. Y ahí había algunas gráficas donde comentaban sobre cómo impacta el precio del trigo en el pan, o en la carne, el maíz. ¿Cuál es para refrescar más así rápidamente el impacto? Bueno, el trigo en el pan actualmente explica cerca del 15% del precio final. En el caso de la carne y la leche, ese número en relación al maíz está en cerca del 10%. En el caso del pollo, cerca del 30%, un poquito más abajo en el caso del cerdo, con cerca de un 20 y algo por ciento, sobre el precio final. Obviamente que cuando se mide la incidencia del maíz en el precio de salida de granja, es más sustancial, o en el precio o en la estructura de costos del feedlot, obviamente es más sustancial, pero cuando uno lo mide sobre los precios finales, esos son los valores. Entonces, una comparación que hacíamos y que tratábamos de mostrar para relativizarlo es que en el caso del pan, el trigo representa cerca del 15% del precio final. En el caso de la pasta seca es un valor similar. Si yo le pongo 10% más, 10 puntos más de derecho de exportación al trigo, puedo lograr un impacto en el pan, si el trigo explica el 15%, de un 1,5%. Por única vez, porque el efecto es sobre el nivel de precios, no sobre el ritmo de crecimiento de precios. Es decir, no se logra reducir la inflación, sino que se logra reducir por única vez el 1,5%. Eso en un contexto inflacionario como el que vamos a convivir este año, cercano al 4% mensual, ese 1,5% en realidad es ahorrarse 11 días de inflación. O sea que subirle 10 puntos de derecho de exportación al trigo, nos ahorramos 11 días de inflación en el pan. Si vamos al caso de la carne y la leche, nos ahorramos menos de una semana. En el caso del pollo, que sí es un poco mayor, nos ahorramos, suponiendo de nuevo un aumento de 10%, de 10 puntos porcentuales en los derechos de exportación al maíz, nos ahorramos 3 semanas de inflación y después nos quedan las otras 49 semanas de inflación. Entonces, ahí un poco para mostrar que en realidad el problema de los precios y de la inflación no está en los granos. Y discúlpame que me extienda en la charla, pero la verdad que terminamos convirtiendo algo que es muy bueno para el país, como es la suba de precio de los granos, donde el campo explica 7 de cada 10 dólares de exportación, y donde los dólares son muy necesitados porque no vienen en este contexto por ninguna otra vía, no vienen por endeudamiento, no vienen por inversión. Terminamos convirtiendo algo que es bueno para el país y que tendremos que estar discutiendo cómo aprovecharlo, cómo potenciarlo, en algo malo, sumando con toda esta cuestión discursiva, porque finalmente por ahora no pasó nada, cada vez mayores riesgos y mayor desconfianza y menos previsibilidad, porque en todo este contexto quedó el miedo de que en cualquier momento se suben los derechos de exportación, quedó el miedo de que en cualquier momento se cierra la exportación al maíz o al trigo o eventualmente a la carne,
Entonces, la verdad bueno, termina siendo algo que debería ser bueno y que deberíamos ver cómo administrarlo y cómo potenciarlo en algo malo que termina en tironeos intersectoriales. Tal cual. Y ahí en términos de cadena, que es un poco lo que se instaló, se quiso instalar, eh, como buscando el malo en la cadena, ¿no? Es que ¿lo ven así ustedes o ven que en el funcionamiento hay un sálvese quien pueda y no hay una lógica? No sé si la lógica es para estudiarla como cadena, como clúster, no sé cuál es la metodología, pero ¿qué ven ahí ustedes? ¿Cómo se puede hacer algo más sano, digamos, ¿no? Bueno, creo que la cadena estuvo un poco más madura que por lo menos lo que se vio en décadas pasadas, Ujú. donde, por ejemplo, muchos de los consumidores de maíz, por ejemplo, y de trigo, salieron rápidamente a comunicar que no era la solución esa. Digo en particular cuando fue principalmente el cierre de exportaciones al maíz, eh, alguien como los avícolas, que siempre habían sido marcados como quien lo pedía y quien lo propulsaba y quien se beneficiaba, rápidamente salieron a decir que esa no era la solución, a través del Consejo Agroindustrial, que cada uno puede tener su visión particular, pero a los pocos días se salió con un comunicado. Yo creo que en ese sentido la cadena estuvo un poco más madura que otras veces, o tal vez más organizada, más interrelacionada, y los propios potenciales beneficiarios de la medida salieron, por lo menos públicamente, a aclarar que no lo estaban buscando, que no necesariamente era la solución, porque también esa es la verdad, o sea, seguramente a una granja avícola le baja mucho los costos tener un maíz más barato, tanto por efecto de derecho de exportación como por efecto ROE. Recordemos que los ROE en su momento generaron una baja de precio promedio de cerca del 10% mientras Ujú. existieron, en los 7 años que existieron. O sea que era como un derecho de exportación extra del 10%, aunque menos transparente. Está claro que se benefician quienes consumen estos productos, quienes productos son materia prima, está claro que reduce sus costos, pero creo que entendieron de momentos pasados que tampoco por ahí pasa la solución, porque es una solución eh, artificial, que no puede perdurar mucho en el tiempo y que genera otros efectos como en el caso del trigo, que en su momento vimos perder la mitad del área triguera y llegamos a tener el trigo y la harina más caras del mundo, porque está demostrado que en el mediano plazo, si vos bajas los precios, si vos bajas los precios artificialmente, te cae la producción. Entonces, yo creo que se fueron aprendiendo y en esta ocasión seguramente alguien hubiese preferido un poco más de esta demostración que yo estoy diciendo, pero creo que la vi un poco y creo que fue algo importante también para revertir la decisión, porque en el caso del maíz se tomó la decisión y después se revirtió. En el caso de los derechos de exportación se amenazó si se quiere, pero después finalmente no se terminó haciendo nada por el momento. David, y hoy comentabas que la idea era desarrollar información, desarrollar datos, modelos para poder publicarlo y demás. ¿Están viendo cómo impacta eso fuera de nosotros, digamos, cuando llegan con estos datos a la famosa Doña Rosa? ¿Qué dice Doña? ¿Cómo impacta eso? ¿Tienen algún dato al respecto? Bueno, en el caso, justamente, hay algunos trabajos y algunas publicaciones que llegan más que otras porque interesan más que otras. De hecho, por ejemplo, el trabajo que tenemos de cómo se compone el precio del pan, la carne y la leche es un trabajo que llega mucho, que penetra mucho en medios no especializados, en agro, que penetra la parte de sociedad, la parte de economía, lo muestran en los magazines de la mañana, en la televisión, en radios que están durante el día, que no en programas que están entre las 6 y las 9 de la mañana, que digamos son los programas especializados agro. Eso se ve esa penetración en esos... en otro público, distinto a, por ejemplo, otro trabajo que tenemos como el de participación del Estado en la renta agrícola,
que también nos gustaría que tenga esa penetración, pero se queda mucho más dentro del agro porque es más una preocupación propia. En cambio, el problema de los precios es un problema de todos los consumidores, más en épocas inflacionarias, que de hecho por eso está motivado el trabajo. En momentos inflacionarios es muy común la discusión de los precios. Es muy común que la suba de precio de la carne haga ruido, que el precio de la leche, que el precio del pan, en distintos momentos del tiempo generen ruido, y por eso es la elección también de esos tres productos que son muy característicos de la canasta. Pero bueno, digo, para responderte más claramente, ese tipo de trabajos que apuntan directamente al consumidor y a su problemática sí tiene mayor impacto, y creo que, por ejemplo, en el caso del trigo, que es muy claro, se ha logrado mucho que sacar de la agenda pública y de la conciencia social, no me animaría a decir de todos los argentinos, ¿no? Pero la incidencia del trigo en el pan, como es un dato bien claro, bien fácil de entender, creo que es algo que se ha logrado bastante, mientras que te diría que hace 5 años ese consenso no estaba tan generalizado. Uno decía en el agro, no, mira, el trigo no tiene incidencia, pero ¿cuánta incidencia tiene o no? ¿Dónde está el precio? Bueno, toda la discusión de los formadores de precio, que tampoco es tan así, por lo menos en estos alimentos. Creo que esas cosas se van logrando poco a poco, y es cuestión de seguir machacando con el mismo tiempo, y de nuevo, siempre el periodismo en esto juega un rol clave al entenderlo en primera instancia, al lograr comunicarlo en segunda instancia. David, ¿y cómo ves, o cómo ven, mejor dicho, el 2021, ¿no? Se nombraba recién el indicador de cuánto queda en el estado del resultado de un productor. ¿Ven que hay posibilidades de poder aumentar eso? Es un poco el riesgo, el miedo y demás, y después me meto en algunas otras variables macro que ustedes manejan perfectamente, como tipo de cambio, financiamiento, interés. ¿Cómo ven todo eso en este año, que todavía no sabemos cómo va a ser? Sí, yo creo que venimos con riesgo, con un 2021 más riesgo, con incremento de riesgo, en términos de cómo me lo pusiste vos, en términos de Sí. políticas agropecuarias, por decirlo de alguna manera, se vienen incrementando los riesgos. Uno podía pensar al principio de este mandato presidencial que la necesidad de dólares, porque estaba marcada desde el inicio del mandato, podía generar algún tipo de concientización o algún tipo de efecto de no poner muchas trabas a la exportación y no afectar negativamente la exportación por la tremenda necesidad de dólares en la que se encuentra la economía. Y que una de los termómetros es la brecha cambiaria. Eso es lo que uno podía llegar a pensar, pensando un poco con el vaso medio lleno, al principio del mandato. Después, durante noviembre y enero, quedó muy claro que el gobierno está dispuesto a tomar mayores medidas. Eso quedó muy claro, aunque claramente hay tensiones políticas hacia dentro del gobierno, porque algunos diciendo que había que avanzar sobre las exportaciones, sobre los precios, sobre desacoplar los precios, y otros entendiendo que la exportación y la producción es el camino. Entonces ese tire de afloje también se nota, lo cual es bueno que exista, digamos, porque si no existe una sola línea de pensamiento. Pero bueno, esos riesgos que se vieron más claramente durante noviembre y enero con todas las declaraciones de diputada, de ministro, de presidente, instaló más fuerte el riesgo para el 2021, que se ve potenciado por una cuestión política, que son las elecciones, y por una cuestión macroeconómica, que es principalmente la inflación. Venimos de un 2020 donde la inflación estuvo relativamente tranquila, producto de la cuarentena, producto de los congelamientos, producto de los precios máximos, y vamos a un 2021 donde muchas de esas presiones que se lograron aplacar en parte en el 2020 van desencadenándose en el 2021. Entonces, ¿a qué me refiero? El congelamiento de alquileres
se va levantando. El congelamiento de tarifas, en parte, ya dijo Guzmán que se va a levantar. Digamos, hay muchas, los precios máximos que estuvieron muy pisados, siguen muy pisados. Eso está afectando, no sé, por ejemplo, la industria del fideo, la industria de la leche y muchos otros sectores. Parte de eso se va a tener que levantar algo durante el 2021. Entonces, el precio de la nafta, por ejemplo, también, o de los combustibles en general, que es algo que también ha sido noticia en estos últimos 2 meses, digamos, todas esas presiones inflacionarias empiezan a actuar, además de los 2 billones de pesos que se imprimieron durante el 2020, más el billón y pico que se está previendo imprimir en el 2021, digamos, todo eso genera la presión inflacionaria. Entonces, en un contexto de mayor presión inflacionaria que las principales consultoras económicas están estimando en un 48,5% para el año, lo cual nos lleva a cerca de un 4% mensual, más año electoral, hace aumentar estos riesgos. Hace aumentar los riesgos de precios máximos en distintas cadenas, hace aumentar los riesgos de intervenciones a las exportaciones, hace aumentar los riesgos de los derechos de exportación. Estos 3 puntos, digamos, que son muy dañinos para las cadenas, los puntos que impactan sobre derechos de exportación y sobre restricciones a la exportación, impactan más, por ejemplo, en granos, que tienen una mayor inserción internacional. Vos calculás que en granos hablamos de una inserción internacional de entre el 60 y el 85%, si vamos de trigo a soja, mientras que los precios máximos por ahí impactan más en las cadenas que son más de mercado interno, las carnes, la leche, donde menos del 40% de la producción se termina exportando, terminan impactando más este tipo de medidas de precios máximos. Estas 3 medidas, claramente en muchos funcionarios, cada vez cobran mayor, no sé si decirte, relevancia o mayor interés en muchos funcionarios. Ahí va a estar contrarrestando esas 3, este interés en muchos funcionarios de estas 3 medidas en conjunto para distintas cadenas. Por un lado, el accionar del agro, que realmente muestre una reacción rápida, un descontento rápido al tema y una acción de lobby, pero también una acción fuerte, más de tipo gremial, por decirlo de alguna manera, y después los propios jugadores hacia adentro del gobierno que entiendan que esa no es la salida y que puede generar más daños de los beneficios que termina produciendo. Así que, pero sin duda en el 2021, en términos de política agropecuaria, se incrementan los riesgos que ya venimos viendo, se incrementan por más inflación y por año electoral. Y te pongo otra variable macro de preocupación o de ocupación en la gran mayoría de los que estamos acá en esta webinar. Tipo de cambio, ¿ves? ¿O ven cómo lo están analizando en términos de si realmente van a tener la posibilidad de este mega cepo de aquí a fin de año o de aquí a octubre, que sería la fecha de las elecciones? ¿O cómo lo están analizando? No te quiero sesgar con la pregunta, la respuesta, pero digo, ¿cómo lo están analizando esa variable? Bueno, primero se vio desde febrero de 2020 una clara intención de no dejar atrasar el tipo de cambio más. O sea, sí brecha, sí cepo, pero que lo oficial no se atrase respecto a la inflación. Esa fue la política cambiaria principal, además del cepo, que vimos durante el 2020. Esperábamos que se mantenga durante el 2021. Por ahora se mantiene, pero ha habido varias declaraciones, especialmente de Guzmán, aunque quien maneja esto es Pese en el Banco Central, varias declaraciones de Guzmán de intenciones de bajar el ritmo devaluatorio, por lo menos hasta octubre, para evitar mayores traslados a precios. Digamos, así como yo te decía, estas medidas que pueden impactar por la cuestión inflacionaria y la cuestión electoral, también crece el atractivo de empezar a trazar el tipo de cambio. Entonces, ahí se ha visto una primera intención, no sé si
si hubo algún número cercano a decir, bueno, este año el ritmo de evaluatorios va a ser del 30 en vez del casi el 50, como sería la inflación, aunque todavía eso no se ha visto en el ritmo de evaluatorio diario que lleva el Banco Central, pero ese riesgo está hasta octubre, digamos. Devaluamos el oficial un poquito menos, así generamos un menor traslado a precios. Eso se puede llegar a dar, pero en general el tipo de cambio oficial no va, la brecha no se va a cerrar, no se va a cerrar creo yo en los próximos años, pero no se va a achicar mucho por devaluación del oficial hasta octubre seguro, creo que eso es una seguridad, porque por el momento el cepo, si bien dañino para muchos sectores, después, bueno, hablarán algo del tema de los insumos, todavía se puede mantener a flote. O sea, el gobierno tiene herramientas para mantener el cepo un año más sin ningún problema, digamos. O sea, sin ningún problema. Sin costos macroeconómicos mayores. Así que creo que hasta octubre esa decisión de política económica va a persistir. O sea que hasta octubre no esperemos una devaluación del tipo de cambio oficial sustancial. Post-octubre hay que verlo, digamos. De nada sirve una devaluación del oficial sin un plan económico que contemple un ajuste del déficit y una reducción de la emisión monetaria. Y ese plan, la única forma que esperábamos que se pudiera dar de manera consistente era en el marco de un acuerdo con el FMI. Pero tras el discurso de Alberto del lunes y declaraciones de ayer martes de Guzmán, creo que un acuerdo con el FMI no está para nada cerca, porque le están echando la culpa de lo que pasó en Argentina. Creo que Guzmán, no recuerdo bien exactamente cómo lo dijo, pero el FMI también es culpable de lo que pasa en Argentina, algo casi textual creo que estoy reproduciendo. Previo a abrir las negociaciones, ¿no? Poco oportuno o muy oportuno en términos de intencionalidad por ahí, ¿no? Hay que ver. Lo cierto es que el FMI, hasta por regla, para poder acordar cualquier cosa, necesita un plan económico de fondo que solucione los principales desequilibrios. El FMI difícilmente te firme cualquier cosa si vos no le presentás algo más o menos consistente de cómo vas a solucionar los desequilibrios, que el principal desequilibrio hoy es el déficit fiscal. Y el segundo, el cepo cambiario, pero el déficit es el que genera, digamos, después todos los otros temas. ¿Y qué pasa? El gobierno no se puede comprometer a nada de eso hasta después de octubre. Entonces, realmente es muy difícil acordar algún tipo de acuerdo en mayo, como se estaba esperando, cuando hasta octubre no se pueden dar indicios, o al menos eso se entiende políticamente, de ajuste ni nada que se le parezca. Entonces yo creo que ahí está el principal tema. Con esto se tira el FMI hacia adelante, pareciera. Eso genera complicaciones porque hay vencimientos de deuda con el FMI, hay vencimientos de deuda con el Club de París, que en el contexto actual parecería que van directo al default, si no hay un acuerdo marco con el FMI. Creo que en julio es la fecha máxima de lo del Club de París. Entonces iríamos al default con estos dos organismos internacionales, lo cual hace, digamos, vamos un poquito más profundo en el hoyo, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, David, la pregunta inicial fue el tipo de cambio. No esperamos un movimiento grande del tipo de cambio oficial hasta octubre. Si hay algunas malas noticias económicas y alguna cuestión más, la brecha que ha estado muy tranquila de octubre a hoy puede empezar a moverse ahora a partir de marzo-abril un poco hacia arriba, eso sería esperable, aunque obviamente no creo que sea al ritmo de lo que vimos durante el año anterior, que saltó de 60 a 150. Bueno, esa más que duplicación no necesariamente la vamos a ver porque sería un tipo de cambio de cerca de 300 pesos. Recordemos, por ejemplo, que cuando tuvimos el cepo anterior, el tipo de cambio alcanzó en cerca de 2014 los 9 pesos por dólar, no, perdón, los 15 pesos por dólar. Eso se mantuvo durante casi todo el 2015
y se mantuvo después durante el 2016 cuando se levantó el cepo. O sea que tienen estos movimientos, un salto y después cierta estabilidad si no hay más malas noticias que lo sigan propulsando. David, y mientras ya le hablo al resto, si tienen alguna pregunta, yo voy a hacer dos para redondear variables macro. ¿Cómo ven el financiamiento a la micro, ¿no? Que este año, o el año pasado, mejor dicho, hubo algunas oportunidades que hoy están saliendo peor de lo esperado, pero muy buenas, porque todos esperábamos este deslizamiento de tipo de cambio del oficial más grande y licuar algún pasivo en pesos. ¿Cómo ves esa variable? Y lo otro, que lo llevo a la primera pregunta y a uno de los indicadores que ustedes siguen sobre la presión de la renta en el resultado, ¿qué puede llegar a pasar con esta dada de baja, por ponerlo rápido, de la responsabilidad fiscal de las provincias, que es una ley que se estuvo tratando, si mal no recuerdo, fue a principios de esta semana, lunes o viernes de la semana pasada, en términos de ingresos brutos y demás, cómo puede llegar a pegar eso también, ¿no? Si hay espacio para algo más, ¿no? Te dejo esas dos y de paso si alguno tiene alguna pregunta me la escribe en el chat o cuando termina David esto la hacemos. Bien, bueno, el financiamiento en pesos va a seguir siendo una oportunidad. Cualquier financiamiento en pesos que haya, si creen que es sostenible, va a ser oportunidad de sacarlo para adelantar compras de insumo o lo que fuere, porque tarde o temprano la corrección de tipo de cambio viene, no vino en 12 meses, no vino el salto, pero el tipo de cambio aumentó cerca de un 40%, ¿no? No es que no aumentó. O sea que de mínima vamos a seguir viendo ese movimiento, aunque como les decía, hay intenciones de bajarlo un poco, pero ese movimiento va a seguir estando y tarde o temprano el salto se va a dar. Así que el financiamiento en pesos va a seguir siendo algo que aprovechar. Yo creo que no va a haber tanto financiamiento en pesos a tasas buenas, salvo líneas subsidiadas o líneas promocionadas, porque básicamente los bancos hoy, en términos genuinos, no podrían prestar a menos del 70-80%. Eso es lo real, digamos. Es lo genuino. El financiamiento genuino, hoy menos del 70% sería muy difícil de conseguir. Lo que hay por debajo de eso son líneas como las líneas de inversión productiva, o las líneas que salieron de descuento de cheques, o las de maquinaria, digamos, son líneas o subsidiadas o obligatorias, pero no voluntarias, por lo tanto, son líneas con límites, o sea, limitadas, con cupos, porque no son genuinas. Y varias de estas cosas también fueron sacando a los productores agrícolas con algunos límites para quienes tienen soja, por ejemplo. Bueno, eso ustedes lo habrán ido viendo bien. Así que, para resumirte, va a seguir siendo oportunidad, aunque no creo que abunde. Básicamente, no creo que abunde. El costo del financiamiento va a ir creciendo. Por ejemplo, la tasa de las LELIQs, que es lo que marca más o menos, la tasa es del 38% nominal anual, o sea que la efectiva está muy por encima de eso, y eso va a tender a subir porque hoy el stock de LELIQs que tiene el Banco Central es de 3 billones de pesos. Entonces, para poder estabilizar eso, va a tener que pagar algunos puntos más, así como los plazos fijos van a tener que pagar algún punto más para que la gente, ante una inflación del 50%, no se esté yendo de los plazos fijos, y esto va a aumentar en algún punto el costo del financiamiento, aunque de nuevo, año electoral y tratando de buscar reactivación, seguramente no se dé un salto sustancial, pero este costo del financiamiento va a ir creciendo. Y lo segundo, la verdad es que no hay lugar en Argentina para ninguna actividad económica para más presión fiscal. Esa es la realidad, pero también es la realidad que muchas provincias van a estar complicadas en términos de finanzas públicas, así que no me extrañaría, o sea, este relajamiento del consenso fiscal que le ponía límites a la suba de los ingresos brutos fue un pedido de las provincias, o sea, no es que el gobierno nacional se veía beneficiado y por eso lo impulsó, sino que fue un pedido expreso de las provincias para poder aumentar la recaudación propia en estos contextos. Así que la intención de subir
ingresos brutos de las provincias, está porque por algo pidieron el levantamiento del consenso fiscal. Así que algo se va a venir. No sé para el campo, ¿no? Por ahí es difícil que provincias como Córdoba, Santa Fe, donde el campo es muy fuerte y es parte del sustento político, tomen decisiones decisiones que afecten mucho en este sentido, pero después provincias como Buenos Aires, con otra línea política, el riesgo está. Impecable. ¿Alguna pregunta del público? Como siempre me paso un poquito de los 20 minutos, pero tengo 84 preguntas más para hacerla a David, porque es muy claro aparte en los conceptos, aprovechémoslo si hay alguna pregunta. Y si no, igualmente me voy adelantando. David, te voy agradeciendo y te voy felicitando. Te agradezco en nombre de todo el equipo AZ y te felicito también en nombre de todo el equipo, porque la verdad que hacen un laburo espectacular. Tratamos de promocionarlo y meterle la prensa de granito de arena que podemos acá, así que cuenten con nosotros para lo que podamos serles útiles. Y agradecemos el tiempo. Te agradezco muchísimo las palabras, muchísimo la invitación. Un gusto haber estado acá con la comunidad Z y con vos de moderador. Y seguimos en contacto y me quedo a escuchar lo de insumos que también me interesa. Dale, buenísimo. Sí, ¿no? Muy bien. Bien, pasamos al segundo bloque entonces. Leo, no sé si estás. Ahí estás, perfecto. Bloque 2, Leonardo Duringer, gerente comercial del grupo Celestolvas. Él va a presentar, Martí, que quería presentar tenía un par de slides. Leo, ¿vos me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, muchísimas gracias obviamente por la invitación y ojalá digamos, pueda contribuir a la comunidad AZ con algún concepto, nada determinante, pero bueno, son más informaciones que uno puede llegar a aportar y a partir de ahí cada uno toma la decisión que le parece más conveniente, ¿no? Espectacular. Leo, vamos por el principio, como le decía recién hoy cuando comenzamos a David. Contanos qué es Celestolvas, cómo funciona, a qué se dedica, cuáles son las alternativas que tiene de participación. Nada, está como en varios lugares de la cadena y está bueno que lo cuenten. No abundan este modelo de empresa que son tan completas como sería, así que está bueno contarlo. Bueno, mirá, más que nada, primeramente, aparte de agradecer la invitación, contarles que Celestolvas es un acopio típico del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es una empresa que tiene más de 43 años en el negocio, con todo lo que eso implica. Escuchaba un poco a David y, bueno, la forma que tenemos que cada uno de nosotros en nuestro negocio tomar decisiones a diario para poder hacer frente a la incertidumbre que muchas veces genera este país, ya la historia te juega a favor cuando vos lograste pasar varias crisis como a todos nos ha pasado, ¿no? Tenemos hoy 18 agronomías, nos dedicamos al negocio de acopio tradicional, con plantas en la mayoría de las localidades. Ahora estamos haciendo una expansión geográfica en este último año. Además, nos dedicamos obviamente al negocio de insumos, de semilleros. Tenemos una fábrica de alimento balanceado propia y estamos hace unos meses inaugurando una segunda fábrica de alimento balanceado de sociedad. Y además somos concesionario oficial John Deere en las localidades de Tandil, Tres Arroyos y Necochea. Esto hace que, digamos, componemos un grupo económico con distintas actividades y entendemos o creemos entender de la mejor manera toda la cadena de valor de la actividad productiva, de la actividad del campo. Para tener algunos números de a qué es a lo que nos dedicamos, hoy la empresa acopia más de 600.000 toneladas, tenemos una facturación de insumos de más de 45 millones de dólares anuales en estas 18 agronomías y contamos de manera creciente últimamente con más de 2.500 clientes activos, además de los 3 concesionarios John Deere.
Trato de hacerlo lo más compilado posible, Seba, pero como para dimensionar a qué nos dedicamos y qué es lo que hacemos. Nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio muy asociativo. Trabajamos de manera tal que cada uno de los representantes, gerentes o socios de las sucursales estén en contacto directo con el cliente y esto nos permita generar soluciones. Nosotros sabemos que a veces al productor, más que hay atrás, que tiene que ver con la solvencia de quien lo atiende, lo que busca es que la persona que lo atienda tenga información y pueda tomar decisiones en el momento. Yendo puntualmente al tema de la invitación, lo que preparamos son un par de números. Lo que hace la mayoría no significa que sea lo que está bien, pero evidentemente está bueno por ahí poner algunos números respecto de qué es lo que está pasando con nuestros clientes en este momento. Y la realidad es que si miramos esto, hay algunos números que son bastante escandalosos, digo escandalosos o, digamos, muy sorprendentes, que tiene que ver con la venta anticipada de insumos, ¿no? En estos 60 días, históricamente, viste, en el sudeste, enero y febrero, los clientes iban de vacaciones, nosotros dábamos las vacaciones y era el momento que te dedicabas, como digo yo, a ordenar el escritorio y bajar la pila de papeles. Y la verdad que este enero y febrero no ha sido así. El crecimiento de la venta anticipada, sobre todo por los grandes movimientos de precios en los fertilizantes, hizo de que estuviera muy activo el mercado, ¿no? Tremendamente activo, el productor estuvo tremendamente activo tomando posición. Y esto se refleja, por ejemplo, y lo habíamos visto por ahí en una reunión interna en la cual ustedes participan, en lo que es la venta anticipada de fertilizantes con más de 230% respecto de otros años. No es que parte de una base muy chica, de una base normal, que era muy comparativa con todos los años, y realmente acá hubo una toma de posición muy interesante, y también la venta anticipada de químicos. Y acá quiero hacer una salvedad, y cada uno de ustedes conocerá su realidad. Nosotros y toda la industria pensaba que esto había sucedido el año pasado. O sea, cuando vos veías los números de venta del 2020, la mayoría de nosotros pensábamos que había sido un año exitoso de ventas, de comercialización, etc. Nosotros, afortunadamente, además, en nuestra área de influencia hemos tenido bastante suerte respecto al tema climático y pensábamos que esto era un adelantamiento de ventas. Lo que sorprendió mucho fue el uso, o sea, el crecimiento de ventas que hubo, estuvo muy ligado al uso, ¿no? Uno en este negocio ve los pendientes de retiro de los clientes y cuánto se va roleando y en qué medida lo van usando, y la verdad que el uso fue muy importante de las ventas del 2020. O sea, esas ventas que fueron crecientes, sobre todo en tema fertilizante, hubo mucho uso. Si uno tiene que pararse de acá para adelante y contar qué es la película que está viendo, y posiblemente diga, la relación insumo-producto en algunos niveles sigue siendo muy buena. A mí me parece que, y tomando un poco de lo que dijo David en la presentación anterior, más que la decisión de la relación de insumo-producto, que posiblemente en algunas cosas es excelente, en otras es media, es intermedia, lo que más nos preocupa a todos, lo que más uno escucha, es la incertidumbre que hay respecto del producto que tiene el productor, ¿no? de su cosecha. Entonces, creo que asegurar, si se quiere, o esos precios, o esa logística, o esa disponibilidad, es uno de los factores que juega en una venta anticipada, o lo que históricamente era la venta de pre-campaña. El otro dato, que obviamente no tengo la formación que tiene David, pero uno medianamente puede ver lo que está pasando en todo el mundo, es que estamos teniendo una inflación en dólares, que en Argentina estamos más que acostumbrados, pero a nivel mundial. Entonces, la explicación, independientemente de las paradas de las plantas, de las paradas de reactivaciones, del COVID en el resto del mundo, de la demanda, bla, bla, bla,
y del arrastre del valor de los commodities a los insumos. Obviamente, como cualquiera, donde los commodities suben, el que está atrás tratando de vender una lata trata de seguir la misma trayectoria para recuperar o ganar rentabilidad, es que hay una inflación en dólares. Y esa inflación en dólares, digamos, se suma a nuestro problema local. Por ahí digo, nosotros tenemos problemas propios, pero tenemos, digamos, problemas también importados. Y hoy, si uno mira los costos de reposición de los fertilizantes a los precios de hoy, todavía están $40 arriba, si hoy estás poniendo un barco para traerlo de acá a 3 meses. Entonces, evidentemente, todavía le queda un recorrido. ¿Cuánto de ese recorrido es especulativo? ¿Cuánto tiene que ver con esa inflación en dólares? Y en cuestiones logísticas o de producción, no tengo el dato, digo, pero sí está claro de que hay un recorrido. Y hay algunas cosas que van a otra velocidad. Digo, el fertilizante me da la sensación de que es el que se comporta más parecido a los commodities, sigue esa misma trayectoria, sigue la misma ruta y lo acompaña bastante online, ¿no? Estuvo mucho más dinámico, pero claramente todavía en químicos, en algunos casos por necesidades financieras de algunas compañías, y en semillas, nos da la sensación de que hay buenas oportunidades. ¿Con qué combo? Con precios futuros también, ¿no? O sea, cuando uno empieza a visualizar algún precio de cereal o de soja, digamos, de oleaginosas, 2022, y empieza a hacer las relaciones, y hoy te aparece un precio de semilla de girasol similar al año pasado, y parecería que asegurarse alguna disponibilidad de esa bolsa en pre-campaña no parece nada extraño, ¿no? Independientemente que lo canalicen por su proveedor habitual, pero digo, la idea acá es contar qué es lo que pasa. Y tampoco uno, y en eso ustedes saben mucho más que nosotros, encuentra demasiados argumentos para pensar de que le queda mucho más raíz alcista a los cereales. Entonces, está claro que el problema que tenemos todos es que si especificamos no tenemos, digamos, dificultades para qué hacer con esos pesos, y que, bueno, una proporción de eso claramente puede ir a los insumos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como empresa? ¿Qué herramientas estamos teniendo como empresa para ayudarlos en las decisiones a los productores? Y en general hoy se está trabajando mucho con los canjes con gruesa sin tasa, digo, están insumos que se están comprando anticipadamente, que tampoco se van a retirar y la gente quiere tomar posición, pero tampoco quiere pagar una tasa por un plazo de financiación que no va a usar, con lo cual en general se está trabajando con esas líneas comerciales. Algunas tarjetas rurales, ahí también marcó David la dificultad de la financiación en pesos. Va dependiendo mucho y es muy dinámico del proveedor, de las condiciones, de las necesidades y de los productos. A nosotros como Acopio nos permite poder jugar con todos los proveedores y ir canalizando de una u otra manera las tarjetas y a veces poder hacer algún enroque para pasar a alguna condición que sea más competitiva. Y por último, lo que venimos insistiendo bastante, y lo hemos hablado en la comunidad Z, digamos, en la interna que tenemos con ANZ, es la sugerencia de tener las carpetas actualizadas, porque es verdad, las tasas bancarias no son buenas, pero también es cierto de que hay líneas con SGRs que hoy te permitirían tomar alguna condición en pesos a 300 días, 330 días que caes en enero, a 35 CFT. Y la realidad es que pasar elecciones con un 35 CFT en pesos parece una condición saludable. De hecho, si vos te vendieras en el ROFEX a enero 2022 y tomaras el 35 en pesos, casi que te va a dar 10-12 puntos una tasa negativa de financiación segura. Obviamente que también podría pasar que la cosa todavía sea mucho más beneficiosa si hubiera un salto de evaluatorio. Por ahí acá a mí me interesa mucho más, y vos seguro, Seba, tenés algunas cuantas preguntas. Yo no me quiero robar tiempo así de manera media monopólica, pero bueno, te traté de dar un pequeño pantallazo así general de cómo está la foto hoy de los insumos.
Impecable. Mira, te hago una que me pasan acá por el WhatsApp, que es qué tipo de productos están teniendo el financiamiento de 365 días, como para tener una idea, digamos, ¿no? Y te la acordás, si no, no pasa nada, digamos. No, en este momento no tengo alguna línea, ¿puedo decir con tarjeta? Sí, no, lo que comentaba recién de pasar las elecciones con el 35% de costo financiero. No, eso es, calificando con aval rural. Ok. Digamos, nosotros trabajamos con aval rural, con Asindar, seguramente los productores tienen alguna SGR amiga. Ujú. Los trámites para, digamos, para adherirse a una SGR son muy sencillos, digamos, presentar la carpeta, hacer la firma de la adhesión y si lo tienen hecho es una recalificación. Y hoy Ujú. por hoy la línea es descuento de cheque propio a eso, a 330 días. Las tasas que operaron hasta ayer estaban en el orden de 31-32%, más los gastos de la SGR, etcétera. O sea, hoy la línea que me parece que hay que tener activa es esa. Tengamos en cuenta que el mercado de capitales tiene algunas exigencias, por lo que históricamente se llamaba la cláusula K, cómicamente, que era de colocación de determinados montos en instrumentos PYME. Entonces suele haber algunas coyunturas de oportunidades donde hay mucha colocación y si el único producto que hay es descuento de cheque propio, hay que estar todo listo para mandarlo, ¿no? Suele haber algunos veranitos de tasas. También es cierto, no quiero redundar en cosas que marcó David, ¿no? Pero claramente es un año de elecciones y eso implica de que para mí tenemos que tener preparados todos los instrumentos que al menos tenemos disponibles. Si uno pudiera hacer una sugerencia, un comentario, es tener todo el abanico listo, no te relajes, no te relajes nunca, porque por ahí planteaba de que no hay lugar para más presión fiscal. Yo creo que no te dejes sorprender, ¿eh? Capaz que siempre hay lugar para más presión fiscal. Claramente uno no visualiza ningún programa, digamos, de ajuste del gasto, con lo cual no hay otra que más presión fiscal. Y la realidad, lamentablemente, es que si hay un sector que va a haber espacio para hacerlo, es este. O sea, mal que nos pese. Totalmente. Acá sigue el WhatsApp, ¿no? Que está bueno por ahí si las comparten en el chat donde los ven todo, pero es lo mismo, pues yo las leo y las comparto. Pero en definitiva uno dice, bueno, entre lo que comentaba David, y acá lo pongo en palabras mías para hacerlo más rápido, pero entre lo que comentaba David de un posible movimiento en la brecha, financiamiento a tasa fija 365 días, no debería vender grano para comprar insumo, sí debería vender grano para diversificar mi activo en términos de empresa y financiar toda la campaña 21-22. Sí, mi respuesta es sí, no sé la tuya, Leo. Me sumo a responder. Como siempre en este negocio es un tema de diversificación. Cuando hablamos de vender granos es un concepto amplio. Capaz que la pregunta es, ¿qué granos? También, es verdad. A ver, hoy, no sé, digo lo que está pasando por ahí más en el sudeste típico, alguien puede estar vendiendo en este momento girasol en cosecha a $500. Seguramente tenga un poco más de recorrido, pero no sé, ¿qué te parece? ¿Cuándo viste estos valores de girasol? Cuando todos nosotros hemos hecho los presupuestos con otros números totalmente distintos. Entonces, yo no sé, ahora sí, no vendería ni loco el trigo a 190. Hasta te digo que parecería preferible venderlo enero o marzo 2022 a 200 y ya dejarlo para el año que viene, por poner un ejemplo. Pero bueno, las decisiones las tiene cada uno, ¿no? Por ahí en esta comunidad también es gente con más producción de soja. Digo, el sudeste típico, tengamos en cuenta que el 50% del área se implantó con cebada y trigo, y el resto se divide en el resto de los cultivos, ¿no? Maíz, girasol y soja. Entonces, tenemos un ciclo comercial medio propio, que bueno, cada cual tiene su ciclo, pero la soja no es el jugador determinante de un presupuesto del productor.
Leo, y acá, bueno, acá Mati pone una pregunta acá en el chat que si crees que puede llegar a haber nuevos impuestos en los insumos, y ya mirando la campaña 2021-2022, poniéndole foco a eso. ¿Crees que puede llegar a haber eso? Y yo le sumo a esa pregunta, algo que conversamos, ¿hay algún riesgo de disponibilidad de insumos? La respuesta es 2 en 1 y obviamente es una opinión, Seba, y para todo el grupo, la opinión, digo, no quiero ser inculpado por la opinión. Pero la sensación, conociendo lo que pasó en las últimas veces con la intervención en este cepo recargado o cepo indirecto o cepo, si se quiere, con la DEJAI, o etcétera, etcétera. Lo que uno visualiza es que puede llegar a haber dificultades logísticas en determinados insumos, claramente. Es verdad que el canal está cargado y es verdad que el productor está cargado también, ¿eh? No estamos al borde, no estamos esperando que llegue el barco, exceptuando 3, 4 productos puntuales para tener disponibilidad de insumos. Digo, lo que está pasando es que todo el canal se está cargando y los mismos productores también se van cargando de stock, entonces hay un amortiguador bastante grande. Pero la sensación que a mí me queda es que los únicos jugadores que van a poder hacer frente a estas nuevas reglas de juego van a ser los jugadores grandes. Y cuando los jugadores grandes conozcan que son los únicos que pueden hacer frente y se empiezan a correr una serie de jugadores más chicos con muchas dificultades operativas para las importaciones, las formulaciones, etcétera, eso también va a terminar redundando en precio. Digo, la lectura que yo visualizo de los insumos, sobre todo estamos hablando de los químicos, es más hacia el oligopolio, digamos, hacia la concentración, que aquí haya una pila de jugadores, como estaba viendo en los últimos años, que le daba al productor muchas más alternativas, ¿no? Entonces, por eso te respondo, digo, las 2 en 1. No creo que las multinacionales grandes tengan dificultades, porque están mucho más preparadas para importar anticipadamente, para, digamos, manejar esa gestión, pero sí es cierto que van a aparecer una serie de huecos de muchas que van a sí tener muchas dificultades. Entonces, y eso puede impactar en el precio, en definitiva, ¿no? Claro. Una pregunta que me viene haciendo el carry de todo lo que venimos conversando es, ¿cuánto de la campaña 21-22 ya estaría comercializado? Por lo menos en el sudeste, donde manejan más datos, o de lo que conversan por ahí con las multinacionales. ¿Hay un porcentaje ya alto o es todo sensación? ¿De insumos? De insumos en general, sí. No, poco. 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 A ver, yo no creo que llegue al 20%. Ok. No, muy poco. O sea que hay mucho por hacer de parte del productor, digamos. Yo creo que sí. A ver, el fertilizante como una cosa que mueve bastante la aguja, pero después tenés la semilla y pensemos que semilla, bueno, hay uno de los gerentes nuestros conectados también, digo, Nidera tuvo las condiciones hace 48 horas, Adovanta creo que la está tirando entre hoy y mañana, no sé Monsanto, nosotros no somos de seguro Monsanto, pero digamos, entiendo de que recién ahora están pensando en tener las condiciones disponibles y queda toda la semilla y es un porcentaje importante. Impecable. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta para Leo sobre el tema de insumos? Yo me sumo a la conclusión del no relajarse y de estar a fondo con todas las herramientas financieras. O sea, vuelve a ser financiero el negocio con márgenes esperados más chicos de lo que vamos a cerrar este año, pero con márgenes más grandes de lo que planificábamos este año, con lo cual tenemos que avanzar rápido. Coincido plenamente en la lectura, más allá de que cuando nos ponemos muy productores decimos, bueno, todavía nos falta cosechar, todavía no cerramos la campaña. A mí lo que le sumo a lo que decía Leo y lo que decía, y echándolo con lo que decía David al principio, es esto de que entramos en un año de mayor riesgo institucional, ¿no? Y ese mayor riesgo institucional, cualquier análisis que podamos hacer, puede ser para cualquier otro lado. Con lo cual, baja por mano, me parece que hoy es la alternativa que ya podemos ir avanzando en hacer cosas.
Sí, tal cual. O sea, yo creo que estamos en un sector donde el riesgo climático ya es suficiente, ¿no? Y ahora se agrega, como siempre, cada año electoral, etcétera, el riesgo institucional. Así que en ese sentido es que me parece de que uno puede irlo moligerando, cerrando, tratando de algunas variables por lo menos cerrar. No todas, no por todo. De momento es un tema de promedios, como siempre. Totalmente. Bien, Leo, muchísimas gracias por el tiempo, por el apoyo, por estar siempre que te demandamos para alguna actividad. Así que, si no hay más preguntas, le agradecemos. Obviamente, todos invitados a seguir al tercer bloque. ¿Sí? Algún espacio de 10 segundos si hay alguna pregunta, y si no... Acá estaré. ¿Cómo? Perdón, Leo. No, acá estaré, digo, así que no hay ningún problema. Perfecto, Muchísimas bueno, gracias. si surge alguna otra pregunta, Leo está ahí para después. Mil gracias, Leo, como siempre. Impecable. Muy bien, vamos a pasar ahora al tercer bloque. El tercer bloque, ven dos o tres caras serias. Bueno, una es de él, el señor Juan Carlos Teddy Cotela. ¿Qué haces, Teddy? ¿Cómo andás? ¿Me escuchás bien? Seba, ¿cómo les va? Sí, buenos días a todos los que no los saludé. Buen día. Bueno, muchas gracias también por dejar un ratito la otra reunión y sumarte con nosotros. La verdad que un placer y un honor. Teddy, veníamos conversando para ponerte en autos un poco todo lo que va a ser el tema institucional, macroeconómico y demás, que nos dio un pantallazo excelente David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA. Después pasamos un poco por mirar lo de los insumos, que era lo que creo que en la última parte lo enganchaste un poco lo que nos compartía Leo de Ser Estolva. Y hay otro tema que nosotros pusimos en agenda como empresa, pero que también nos declaramos novatos en el tema, que son los temas medioambientales. Y ahí era mechar un poco con tu experiencia y tu mirada, que nada, me la has compartido en algunos momentos. Me parece que está bueno ver qué podemos compartir al resto de la comunidad. Pero para empezar, como les dije en los bloques anteriores, si querés, Teddy, presentate dónde estás produciendo, qué estás haciendo y demás, como para, tipo CREA, ¿no? Una presentacióncita tipo CREA como para ubicar al resto de la comunidad desde dónde vas a hablar. Bueno, no, bueno, yo soy empresario agropecuario, tengo mi empresa radicada o exploto los campos en la zona de Santiago del Estero y Chaco, más precisamente en las localidades de Sachayo y Las Piedritas, ahí en esa nueva zona que se desarrolló hace escasamente unos 20, 25 años, desde el punto de vista, si se quiere, agrícola. Soy presidente del CREA Sachayo, también participo del Consejo Regional INTA Santiago del Estero y también participo en el directorio de algunas empresas en las cuales soy socio en la provincia de Tucumán, y en términos generales entre lo propio más lo que participo en sociedades, veo más o menos de producción unas 40.000 hectáreas, que es lo que medianamente hoy por hoy estamos explotando a nivel de grupo. Y desde hace varios años el tema, si se quiere, ambiental, y lo que es lo que te lleva invariablemente al tema social, porque indefectiblemente está vinculado, y yo ya después le voy a dar como un ejemplo qué es lo que me pasó, te lleva a replantear por ahí muchas cosas que se están dadas dentro de las empresas y que en muchos casos son costos ocultos que uno no los tiene en cuenta. No los tiene en cuenta y que en cierta medida en algún momento empiezan a aflorar y te causan problemas como, qué sé yo, como puede ser una contaminación del agua que bebe la gente del campo que vos no la tenías en cuenta, como puede ser una aplicación que no fue supervisada de la manera correcta y también te causó impacto, y otros por ahí
contingentes ambientales, a mí me gusta por ahí llamarlo, que fue una definición que me gustó mucho, que escuché estos días, que en definitiva el tema ambiental también pasa por una gestión del riesgo empresarial. O sea, hay un montón de factores de riesgo que uno tiene en lo cotidiano que hacen el aspecto ambiental y que si uno no lo tiene en cuenta de manera indirecta o de manera directa va a terminar impactando sin lugar a dudas en la rentabilidad de las empresas. Este también es un debate que tenemos por ello que participo de la mesa empresarial de ACREA, y el área ambiente está por ahí separada o es un área que está no vinculada al área empresarial, es como un área que ve nada más que el tema ambiental, y yo, en mi opinión, y por lo menos en mi experiencia, debería estar íntimamente vinculada porque afecta de una manera u otra la rentabilidad del negocio agropecuario y fundamentalmente la exposición de las empresas agropecuarias, que es lo que vemos todos los días, que aparece por ahí vinculado en los medios de una manera u otra, y las cuales nobleza obliga y como crítica por ahí a nosotros como sector, nosotros asistimos pasivamente a que nos pongan la vara y nos ponen la vara y nosotros nos dicen, bueno, mira, tenés que saltar. Y nosotros nos llama la atención, entonces vemos por ahí participaciones que no tenemos participación en, no sé, en la ley de humedales no tenemos participación, el ordenamiento territorial no tenemos participación, la ley de aplicaciones periurbanas no tenés participación, o la tenés por ahí de forma indirecta, y eso me parece que amerita por ahí una profunda reflexión de lo que somos como sector y el compromiso que tenemos a nivel nación, porque en definitiva somos los grandes aportantes al PBI, y en ese tipo de acciones que realmente impactan a nivel, si se quiere, empresarial y a nivel de lo que es la economía de nuestro país, debiéramos tener más participación. Y no hace falta, o sea, tener mucha más participación desde el punto de vista de hacer la arenga, sino de hacer algunas cosas que creo que impactan profundamente en la performance de nuestras empresas y en los procesos internos que realmente se mejoran profundamente cuando uno empieza a trabajar en el tema medioambiental. Y les cuento por ahí mi experiencia. Cuando yo empecé a certificar, yo estoy certificado para agricultura sustentable certificada y para RTRS, y lo primero que a ustedes se les cruza la cabeza, bueno, y eso transformármelo en plata, que se los voy a dejar después para una lista un poquito más después. Sí. ¿Querés brevemente explicar qué son esas dos certificaciones? Que por ahí alguno puede no tenerlo fresco. RTRS es una certificación que es una certificación a nivel mundial, que hay varias empresas, o sea, fundamentalmente en Brasil, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, algunas también en Uruguay, que certifica, si se quiere, todo el proceso productivo en el caso de soja, y lo que a mí todos los años me auditan y me dicen, bueno, mira, vos cumpliste todos estos pasos, me auditan todos los procesos productivos, y si se quiere, desde si tengo la gente registrada en blanco, hasta cómo pago mis aportes, así si pago las horas extras, o cómo hago el depósito, si se quiere, o por ahí cómo hago el tratamiento de depósitos de envases vacíos y cómo hago todo ese tema. Y a mí me certifican las toneladas, o sea, de aquellos campos con los cuales tengo certificado, que pueden ser campos propios o alquilados. En este caso yo tengo campos propios y un campo alquilado certificado bajo este proceso. Me certifican las cantidades de soja que salieron de esos campos como soja certificada para RTRS. Esas toneladas se suben a una plataforma y hay distintas empresas a nivel mundial, como puede ser Unilever, KLM, Johnson & Johnson, etcétera, etcétera, que tienen la posibilidad de acceder a la compra de esos créditos de soja que se produce de orígenes sustentables y que debería venir por ahí a el CBU mío una platita que es básicamente lo que vale esa soja certificada en el mundo, que están dispuestos a pagar todos estos actores. Después les cuento cómo es la película en realidad.
Pero más allá de si te agrega por ahí valor desde el punto de vista económico, uno muchas veces lo traduce, decimos, bueno, yo hago, o sea, dice, yo hago esto o pongo esto, a ver, mostrame el otro lado que sale. Y no todo yo veo que se tenga que medir así. Yo lo que creo que muchas veces hay procesos internos que son muy mejorables y que tienen un impacto indirecto en la rentabilidad de las empresas que nosotros por ahí no estamos prestando la atención debida. Y voy a esto que yo les quería contar. En su momento, cuando a mí me certifican, o empiezo en el proceso de certificación, yo lo que hacía, por ahí lo que hacen muchos de ustedes, y que es cotidiano en el campo, todo lo que son, por ahí el tema de residuos, tanto residuos básicamente orgánicos y no orgánicos, y yo me encontraba que, bueno, hacía un pozo, el pozo lo hacía lo más profundo posible para tener mucho tiempo de tirar basura adentro, quemaba, cosa que me dura el pozo, y en un momento cuando se saturaba por ahí de distintos tipos de residuos, tapaba. Eso fue lo primero que me observaron, me dijeron, mira, no podés ni enterrar más, ni quemar más basura, ni nada de eso. Y bueno, ¿qué tengo que hacer? No tenés que llevar al basurero local. Entonces yo estoy en la localidad de Sachayo, no sé si ustedes todos conocen, es una localidad de Santiago del Estero profundo, 3.500 habitantes entre urbano y rural, según el último padrón. Entonces voy, un día yo personalmente cargo la camioneta con el carrito, voy y voy a tirar al basurero de Sachayo. Y ahí me encuentro con la otra realidad. Entonces, la realidad que es un basurero al aire libre, con todos los que ustedes por ahí ven, alrededor de sus lugares donde trabajan. Y en definitiva, yo lo que estoy haciendo es, trasladando mi problema, se lo traslado, o sea, la solución era sacar el problema de mi campo y trasladárselo a la comunidad. O sea, porque no está el basurero de Sachayo preparado para recibir los residuos que yo debo depositar. No está preparado para recibir filtros, no está preparado para recibir bidones, no está preparado para recibir lata, no está preparado para nada de eso, y ustedes lo saben y ocurre a la vista de todo el mundo. Entonces, ahí me dispara la idea, digo, bueno, pero esto no puede ser posible, esto es plausible de mejorar. Entonces encaro con una gente de Tucumán, que es Graciela Salazar y su equipo, un relevamiento de la necesidad de todo el pueblo de Sachayo. O sea, fue un laburo prácticamente de una semana donde surgieron un montón de cosas muy interesantes como puntos de mejora que uno puede implementar para acercarse a la comunidad y ver en definitiva, empezar a tender esos puentes que a nosotros nos vinculen tanto de lo ambiental como de lo social, porque no están separados, no es una cosa o la otra, van de la mano las dos cosas. De una u otra manera en algún lugar se encuentran. Entonces, descubrimos que mucha gente iba al basurero. Imagínense, en una localidad como Sachayo, la gente no tira comida, o sea, la gente no va a buscar al basurero comida. Y la gente lo que iba a buscar era pedacitos de alambre o pedacitos de cable que unía de a pedacitos, de a tramitos, para tener energía eléctrica. Se colgaban a la red, básicamente para conectar un celular. Les comento, el 85% de la población de Sachayo tiene acceso a un celular. Les puede pasar como un dato anecdótico, ¿sí? Pero para mí es muy importante que una comunidad como Sachayo tenga acceso, ¿sí? Su población, un 85% tiene celular, porque está conectada, sabe lo que pasa más allá de Sachayo, tiene acceso a distintas fuentes de información. Yo puedo conectarme o comunicarme con ellos de alguna manera. Después discutiremos el tema de conectividad, pero no es gente que está perdida, como muchas veces uno lo llevan a pensar, está perdida dentro del monte, chaqueño, santiagueño o salteño, y no tiene acceso con el medio. No, todo el contrario. Entonces, yo tengo un montón de cosas por ahí que yo puedo llegar a impactar desde mi actividad que hace a mi actividad ambiental unido irremediablemente a lo social, como yo les digo. Y lo que le pasaba al hombre, ¿sí? o a ese barrio que se formó, que se colgaban de a pedacitos de cable,
Yo tenía el mismo problema, porque yo tampoco tengo energía en el campo. Entonces vos ahí empezás a ver que hay muchas cosas que tenemos en común con las comunidades, y las cuales por ahí son las que tenemos que empezar a tender puentes para alinear todo. O como también, como les puedo decir, el tema del agua, que es un tema crucial en Santiago del Estero. Yo alquilo campos que no tienen agua. O sea, no tengo agua para pulverizar. Y hay muchas cosas que hacemos muy bien y que nosotros por ahí no le ponemos la cabeza necesaria para venderla en el buen sentido y para posicionarla en el buen sentido. ¿Cómo solucionar? Sí. Lo que vas a contar está bueno, digo, ¿cómo convertir esto en un servicio ambiental? ¿O te estoy siguiendo mal? No, o cómo convertir por ahí la dificultad, o por ahí el no tener agua, por ahí, no sé, mucha de la gente que está ahora en el chat no tiene ese problema porque le abunda el agua, pero en Santiago del Estero no abunda el agua. En Santiago del Estero no solamente no tenés en algunos campos, sino la que tenés es mala. O sea, la que sale es mala, ¿sí? Con poca por ahí aptitud, inclusive para darle a la hacienda. Y una de las cosas por ahí que cambió radicalmente la productividad de todas estas regiones fue el impacto de una soja como Intacta, que a mí me requería muchas menos aplicaciones y paso para el control de insectos. O sea, ese fue uno de los pasos. Y otra de las cosas, ¿sí? Si yo no tenía agua, y vos decís, no, porque vos con el avión contaminás con esto. El avión usa el 10% de lo que usa una fumigación terrestre. Y sumale a eso, que yo ese campo que alquilo, que está a 35 kilómetros de donde tengo agua, y ustedes saben que en Santiago del Estero muchas veces yo tengo que aplicar de noche, cuando lo hago en forma terrestre, y le hago una cuenta, si yo alquilo 1000 hectáreas, ¿sí? Y tengo que aplicar en barbecho a razón de 60 litros por hectárea, ¿sí? Son 6 por 3, tengo que bombear 180.000 litros de agua. Bombear, generar, darle con energía, y no solamente eso, transportarla. Y no solamente eso, muchachos, transportarla de noche. Con el operador transportando de noche con una cisterna que lleva cargado un tractor, donde el tipo está cansado, con todos los riesgos que eso va desde el punto de vista, si se quiere, laboral, que ya me pasó, y a usted le debe haber pasado. ¿Quién no tumbó un carrito? ¿Quién no tumbó una cisterna de noche? Porque el tipo va cansado o durmiendo o durmiéndose, porque, les digo algo, hay que saber trabajar de noche, no es fácil. Entonces, todo ese tipo de riesgos, ¿sí? Que van, fíjense cómo van atados por ahí lo ambiental con lo social, lo ambiental con lo laboral, cómo uno empieza a ver algunos puntos que tiene mucho para hacer. Y yo solucioné básicamente eso, o sea, solucioné en su momento trabajando con el avión, porque el avión me usa nada más que el 10% del agua que yo tendría que utilizar si tendría que hacerlo en terrestre. Empecé solucionando por ahí con el tema Intacta y con el tema de maíces también, BT Triple Pro o con algún evento. Después incorporé la pulverización selectiva para todavía hacerlo más dirigido y usar menos no solamente menos agroquímicos, sino también eficientizar todo ese tema de aplicación que a mí me requería en muy poco tiempo tratar de resolver el problema. Y todas esas mejoras que uno va haciendo ambientales, lo que trasciende y tiene impacto directo en toda tu organización. Entonces toda tu organización se alinea detrás de un concepto que vos ya sabés que terminada una aplicación, los bidоnes no quedan tirados allá en el medio del campo. O sea, ya se sabés, o el operario sabe, o el personal de campo sabe, que tiene que cargarlos ya con el triple lavado, ya perforados, y tiene un lugar de depósito donde lo va a tener que conducir. Ya sabés que el agua que se toma, que muchas veces es agua que se captura de lluvia, o sea, yo tengo aljibes en todas las casas y también tengo un tanque que captura agua de los techos, porque el agua muchas veces no es potable de los pozos que uno tiene. Entonces, ese agua también se analiza a ver si es apta porque puede ser que tenga alguna contaminación con Escherichia coli,
y yo le hago análisis para que la gente tome un agua adecuada. Y les comento algo. Este año, con el tema de la pandemia, se había cortado el paso entre Chaco y Santiago del Estero. O sea, estoy a pocos kilómetros de la frontera, no dejaban pasar. Y aquí, que el agua potable venía del Chaco. Entonces, todo el pueblo de Sachayo no tenía el acceso a bidón de 20 litros. Entonces, la pregunta es, ¿qué toma la gente? Entonces, en el caso particular mío, como vos tenías aljibe y habías juntado agua, aljibe de 30, 40, 50 mil litros, vos tenías acceso, la potabilizás y tenés acceso por ahí a darle agua en condiciones a la gente de tu campo, que no es un tema menor. Por ahí lo que yo les hablo excede la realidad que se ven en otras zonas del país. Pero como eso con un montón de cosas que realmente son importantes y con muy poco mejoran, si vos querés, los procesos productivos dentro de tu empresa. Teddy, acá me tengo una pregunta en el chat. ¿El RTRS es rentable? O sea, tener RTRS, certificar el RTRS, ¿es rentable para la empresa como tal? ¿O te sirve solo para el tema, esto lo agrego yo, o te sirve para alinear la compañía en términos de cultura de trabajo y de forma organizacional y demás? Mirá, si vos medís los costos ocultos que vos tenés por un montón de cosas que te pasan dentro de tu empresa, ¿sí? Y que vos por ahí no le das la importancia que realmente requieren, qué sé yo, como yo te digo, costos laborales que vos tenés, costos que podés tener de una contaminación que no es intencional, que te puede traer aparejado por ahí una intervención, si vos querés, y que vos viste que cada vez está más candente el tema de organismos de gobierno que te empiecen a condicionar un poco la actividad productiva tuya, y todos esos son costos que muchas veces uno tiene y que no se da cuenta porque no los mide. Yo creo que el tema de RTRS es rentable porque mejora la performance, si vos querés, ambiental de la empresa internamente, a vos te dispara un montón de cosas para mejorar y alinea toda la organización en ese sentido. Y después sí lo que se está buscando es que haya un reconocimiento, y lo que yo veo por ahí a partir de certificaciones, como ha pasado este año, que por ahí, que es otra cosa que yo quería transmitir, parece que el tema ambiental es un tema nada más inherente al productor agropecuario, o sea, es responsabilidad nuestra. Y no es así, muchachos. La responsabilidad es toda la cadena de valor del sector agropecuario. Es responsabilidad del productor, es responsabilidad del contratista, del distribuidor, del acopiador, es responsabilidad del exportador. Es todo la responsabilidad ambiental, no es solamente mía. No sé si se entiende el concepto. O sea, porque en definitiva, si una empresa como Bunge, en su compliance, como me pasa, o no sé, ustedes firman los contratos por confirma, ustedes fíjense abajo de todo, si firman en el caso de Cargill, por ahí es mucho más tangible, fíjense que está en azulcito, ustedes firman, cuando firman confirma, firman el compliance de Cargill. Si ustedes cliquean en el compliance, Cargill les dice que ustedes se someten a todo un tema de buenas prácticas de todo punto de vista, ya sea empresariales, ya sea ambientales, ya sea sociales, ya sea productivas, que responden a sus necesidades de provisión de insumos. ¿Y por qué? Porque esos requisitos muchas veces en los mercados en los cuales se venden todas estas empresas, que son fundamentalmente los mercados europeos, que reclaman este tipo de acciones. Y hoy, por lo menos lo que yo tengo como actores que están tratando de darle mayor movilidad a este proceso de certificaciones, ¿sí? Más allá de lo que es la venta de créditos, que es por aquellos créditos que se ponen en la plataforma de RTRS y que acceden a empresas para comprarlos, hay empresas como Bunge, que este año ya por ahí quiere mejorar el compromiso con aquellos productores que están certificados y bonifica a aquellos productores que están certificados con, según dijeron, con $5 por hectárea, perdón, $5 por tonelada en el caso de soja,
que no es un tema menor, a 3.000 kilos son $15 más por hectárea, que creo que mejora, o por lo menos es lo que yo les hablo del compromiso que debieran tener los distintos actores de la cadena de valor en el negocio agropecuario. También hay, sí. Te hago una pregunta. ¿Hay un tema de balance carbono cero, balance cero o algo así de conocimiento, que es una demanda bastante europea también, así como decías Europa? ¿Crees que podamos convertir eso como en un nuevo producto en las empresas agropecuarias? De medir carbono y ser carbono neutro y a partir de ahí poder vender algún bono de carbón. ¿Lo ves lejos? ¿Lo ves cerca? No, a ver, eso ya está cerca. De hecho, hasta hace algunos años hay muchos inversores fundamentalmente que buscan empresas provenientes fundamentalmente les diría del sector agropecuario, que tengan normas de certificación activas para tener acceso por ahí a finanzas verdes o a créditos que vienen por ahí provenientes fundamentalmente de Europa, para estimular todo este tipo de, si se quiere, de mejoras en lo que es la provisión de materia prima para distintos procesos. O sea, eso ya está, ya existe. En su momento a mí me habían propuesto para emitir a nivel nacional las primeras ON verdes, que después, bueno, vino todo el tema de las PASO que volcaron hicieron todo el cambio a nivel nacional que hoy estamos por ahí viviendo, asistiendo, y eso quedó en la nada. Pero eso está presente. En este mismo momento hay una reunión por ahí de finanzas verdes junto con la Comisión Británica de Comercio Exterior, y hay mucho movimiento a nivel mundial en base a esto. Yo creo que el tema más que nada de trazabilidad de los procesos productivos desde el punto de vista ambiental, yo por eso le vuelvo a decir, yo creo que no va solamente lo ambiental, va lo ambiental, lo social, lo empresarial y lo productivo, todo alineado. Yo creo que cada vez va a tomar más relevancia, ya ha tomado mucha relevancia a nivel, si se quiere, mundial. Quizás, le vuelvo a decir, nosotros tenemos la percepción de que hacemos esto y como contraprestación tenés que tener inmediatamente el otro lado qué es lo que vale. Y otra de las cosas que creo que nosotros debiéramos mejorar ya como sector es que cuando uno introduce este tipo de mejoras que son por ahí una demanda de la sociedad a nivel mundial, uno espera que nos digan cuánto nos van a pagar. Y yo creo que el proceso es al revés. Nosotros, y lo digo lamentablemente por las características de nuestro negocio, nosotros no tenemos el músculo para salir a vender. Ustedes fíjense que nosotros todo lo que producimos nos lo compran, más o menos, todo lo vendemos. Nosotros no tenemos el músculo para salir a vender determinadas cosas. No tenemos esa por ahí avidez que tienen otros sectores de la economía nacional que tienen que salir a vender sus productos de una manera realmente competitiva. Yo creo que ese es un clic que hay que modificar al momento de todo este tipo de mejoras, de decir, no, la mejora que yo te hago desde el punto de vista ambiental tiene este valor, porque si vale tan poco para vos, pierde sentido, ¿sí?, todo lo que yo haga internamente, porque si es lo mismo todo y no hay diferenciación, ¿sí?, que es lo que estuvo pasando hasta ahora, evidentemente eso no va a trascender. Que es lo que, por eso les vuelvo a decir que es inevitable que toda la cadena de valor participe en la mejora y en el posicionamiento de nuestra producción de caras a un mercado internacional que cada vez más demanda este tipo de cosas. O sea, para darles un ejemplo, el proceso de RTRS en Brasil es 7 veces superior en cuanto a volumen de lo que se certifica en Argentina. O sea, el productor brasileño lo tiene internalizado mucho más profundamente que lo que tenemos nosotros, y eso evidentemente le va a dar ventajas competitivas al momento de su materia prima, materia prima o producto terminado, colocarla en distintos mercados del mundo. Y lo que se está buscando también es que no solamente se certifique
soja, sino también se está en las últimas instancias para ya pasar a certificar el maíz bajo este mismo proceso de RTRS, que no sé qué norma llevará o qué sigla llevará, que también hilvana de todo lo que se está pidiendo a nivel mundial. Teddy, para dejar un concepto, ir cerrando, ¿te parece, a ver si yo entiendo bien, ¿te parece que el primer paso para un productor enmarcarse en todas estos grandes movimientos globales que hay respecto al medio ambiental, el primer paso sería ir por alguna de estas certificaciones para poder medir cuál es tu impacto ambiental o no? Yo creo que sí, pero más que nada por una mejora de procesos internos de cara que va a mejorar mucho la performance o el desempeño de las empresas y después de cara a enfrentarse a un mercado cada vez más competitivo. Lo que yo sí te puedo decir, Seba, y conociendo un poco el sector agropecuario en el cual yo me desenvuelvo ya hace más de 30 años, hay muchas cosas que el productor hace bien, pero muchísimas cosas, te digo que la mayoría de las cosas las hace bien. Lo que pasa que no las pone en valor porque cree que no tiene valor, o que la gente que está de afuera no lo mira. Y sí te miran porque están todo el día viendo cómo vos te desenvolvés desde el punto de vista ambiental, por más que vos no lo percibas, pero cómo te estás desenvolviendo desde el punto de vista ambiental y qué es lo que estás haciendo, en este caso, para no alterar la calidad de vida que por ahí pasa en algunos pueblos en los cuales nosotros desempeñamos nuestra actividad. Lo peor que podemos hacer nosotros es ser pasivos a esto y dejar de vuelta que otros nos pongan la vara y que te digan saltá. Porque muchas veces la vara la ponen en lugares donde nosotros, por ahí, no tenemos no solamente todo el diseño de nuestras empresas para eso, y tampoco tiene, si vos querés, el Estado Nacional, la infraestructura básica para vos acceder a este tipo de mejoras que a vos te dicen saltá. O sea, yo en Sachayo no tengo conectividad, no sé ustedes en distintas zonas cómo están con la conectividad. Y no te hablo nada más de conectividad a Internet. Conectividad de rutas, conectividad de caminos, conectividad de sacar tu mercadería, conectividad de una ambulancia que llegue en tiempo y forma si vos tenés un accidente laboral. No sé, un montón de cosas que creo que ustedes viven a diario igual que yo, y que me parece que este tipo de cosas merecen por ahí la atención, como para ir disparando y logrando mayor compromiso y mayor acercamiento a una sociedad que cada vez nos demanda más este tipo de acciones y en los cuales nosotros debiéramos ser muy proactivos y demostrar lo que realmente somos, el sector más competitivo de la economía nacional en todo sentido. Impecable, Teddy. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta de parte del público. Si no, me sumo a los agradecimientos nuevamente. Gracias por el tiempo, Teddy. Gracias a ustedes, Seba. Una reunión para sumarte acá. Y nada, nos parece que es un tema que hay que ponerlo en cartera y hay que ponerlo a laburar, ¿no? Cada cual arrancar con el granito de arena que pueda. Me parece que está bueno dar el primer paso. En el norte están más habituados al tema de las certificaciones porque han tenido otras presiones, pero en otras regiones de la Argentina todavía es un tema que lo miramos de cerca, pero lo miramos de lejos. Así que está bueno empezarlo a mirar de cerca. Gracias. Un solo concepto más, Seba. Certificar es dar fe, garantizar de que lo hacemos bien, lo hacemos con estándares preestablecidos y que son demandados por ahí, por la comunidad internacional. Es básicamente eso. Yo creo que ninguna de las empresas que está presente en la reunión tendría ningún inconveniente en que se certifiquen sus procesos de una manera proactiva, como para por ahí mejorar lo que uno está haciendo bien y potenciar aún más por ahí algunas cosas que no está haciendo todo el bien. Pero yo que conozco el sector agropecuario, hay muchas cosas que hacemos bien y me parece que lo que deberíamos traducirlo, al igual que lo traducimos en un balance, creo que la culminación final de este proceso sería la emisión de un informe de responsabilidad social empresaria que todas las empresas agropecuarias del país lo puedan hacer de una manera realmente profesional. Es básicamente lo que yo quería transmitirlos
de este lugar. De hecho, ahí sobre ese concepto te felicita Manuel Ligón, así que va muy alineado a lo que venís diciendo, espectacular. Bueno, no le robamos más tiempo, les agradecemos nuevamente. Ah, dale, Carlos, ahí te veo levantando la mano. Hacete la pregunta, Carlos, disculpame. No, está bien, está bien. No, un comentario nomás, señor Ortotela. En el norte, todo lo que son cultivos especiales, poroto, garbanzo, girasol, confitero, etcétera, etcétera, cada vez, y en el país, cada vez están adquiriendo mayor importancia. Y en estos cultivos, no sé si usted tiene experiencia, si los realiza y exporta, pero seguramente que el mundo está demandando certificaciones, buenas prácticas agrícolas, etcétera. Quizás no en los commodities, todavía no lo vemos como productores esa ventaja, pero en los cultivos especiales sí, porque ya las exigencias mundiales son otras directamente a quien quiera producirlo y exportarlo, ¿no? Coincido, Carlos. Vos tenés para todo ese tipo de productos que van con destino a alimentación humana, prácticamente, o sea, que no van a requerir transformación en el medio, tenés otro tipo de certificación, como puede ser HCCP, que eso también te posibilita el acceso a distintos mercados y que es una exigencia por ahí de los mercados de exportación. Obviamente en esto tenés una gran gama por ahí de necesidades, pero los mercados más exigentes te exigen esa norma, o como puede ser Global Gap, que también es otra de certificaciones que uno puede acceder, pero coincido con vos, está más expuesto en aquellos productos que van directamente, como te puedo decir, del campo a la mesa del consumidor, ¿no? Gracias. Bien, perdón, yo estaba cerrando, pero si hay alguna pregunta, momento de hacerla. Y si no, ahora sí, arranco con los agradecimientos de nuevo. Gracias, Leo, por quedarte. Gracias a Teddy y a todos ustedes. Mil gracias que nada, le den valor a este webinar que hacemos todos los meses y por eso se siguen conectando. Muchas gracias. Nos vemos el próximo primer miércoles de abril. Chao, Abrazo. gracias, Eva. Gracias, Teddy.